Hoy vamos a hablar de algo demasiado importante y quiero preguntarte, ¿sientes que no tienes la mejor conexión quien te dio la vida? ¿Sientes que no tienes empatía o compasión por quien te vio crecer, quien se trasnochó por ti y quien claramente comete muchos errores? Es normal y todos lo hacemos, pero en este momento, en estas fechas, hay que entender un poco de historia y entender por qué las cosas son como son hasta la fecha. Vamos a hablar sobre el Día de las Madres, sobre quién nos dio la vida y sobre quién hace que esta humanidad y este planeta Tierra y todo lo que existe funcione, y es gracias a ellas. Así que feliz Día a las Madres y espero disfruten este capítulo. Voy a empezar con un tema que es real, que aquí empieza toda una gestión de movimiento, de pensamiento y de análisis, donde vamos a entender algo puntual, y es que ninguno de todos los seres vivos que han nacido han pedido nacer. Entonces, bajo esa lógica, vamos a entender y vamos a tener muy claro que todo lo que sucede después nunca vamos a estar en deuda con nadie por lo que nos dio vida. Pero, ojo, igual lo que sucede después es maravilloso. Los cambios que se tienen en la vida de una persona que decide ser padre está en otro nivel. Realmente no tienen explicación y nunca se van a poder entender quizás. Hoy quiero hacer este episodio porque estamos en el mes de las madres y entender un poco por qué son tan importantes en la humanidad y qué relevancia tienen en cada una de las vidas de cada ser humano del planeta. Y es que no hay nadie más importante en el mundo que la mujer. Sin ella no podríamos nosotros tener todo lo que tenemos hasta la fecha, porque no nos hubiéramos podido reproducir y no hubiéramos podido nacer y crear más seres humanos en el mundo. Es muy sencillo como eso. Si eso no hubiera sido así, no hubiéramos durado más de 50 años y quizás en esa época menos, porque antes la fecha la fecha de caducidad que tenían los humanos era de 50 años aproximadamente. Eso es un tema tremendamente relevante porque en la historia, gracias a que una mujer puede dar a luz, es que nos ha mantenido vivos durante tantos millones y millones y millones de años, a lo que nos lleva hasta la fecha donde estamos. Hay muchos procesos que se han pasado en el mundo durante el tiempo y es la mala gestión del hombre, que lo hablé en mi episodio pasado donde lo pueden escuchar, y se ha hecho malas cosas donde el trato hacia la mujer siempre ha sido muy malo y que ahora ha venido cambiando un poco, pero igual no es el mejor. Teniendo en cuenta algo tan puntual como lo que acabo de decir, que la mujer es la única persona que puede hacer que nosotros no nos extingamos. Y no solo claramente hablando desde la parte de la mujer como hembra en todo lo que es el rasgo de los seres vivos. O sea, desde los animales, insectos y todo y ahí en adelante hasta nosotros los humanos racionales, entre comillas, venimos dándonos cuenta que la única que puede generar vida y reproducir es la mujer. Y aún así, quizás es una de las que peores tratos tiene todavía en la actualidad. Qué estupidez que quien es el ser humano más importante es el que más atacamos. En este mes de las madres vamos a hablar de varios temas, entre ellos cómo es el proceso de lo que se ha venido viviendo con los pasos de los años hasta la fecha, pero que muchas personas no entienden el por qué las mamás fueron como fueron, y hoy vamos a hablar de ello. Así que
en el primer episodio, este primer episodio donde voy a tocar un tema delicado y es el crecimiento de una mujer desde la época antigua, para que sepan un poco de por qué muchas mujeres o muchas mamás educaron a sus hijos como los educaron anteriormente. Entonces, bueno, va el primer tips, el primer momento de este episodio donde vamos a hablar sobre la educación que tuvo la mujer antes versus la educación que tiene la mujer ahora y de cómo esa mujer se desarrolló para ser la mamá que es ahora. Así que espero les guste y ahí vamos. Bueno, en la época antigua las mamás vendrían a ser, o las mujeres vendrían a ser una especie de cambio de moneda. Me voy a explicar. Los papás daban a sus hijas a hombres que tenían dinero por terrenos, animales u otros objetos que consideraran importantes y caros para la fecha. Imagínate tú, en esta época es literal esclavitud, estás cambiando a alguien por un objeto de valor, lo cual no tiene mucho sentido. La mujer viene a ser una moneda más donde cambias a una mujer de 14, 15 años a un hombre que simplemente quiere generar belleza en la humanidad teniendo a la hija más linda del pueblo. O, bueno, en esa época del pueblo. Imagínate cómo crees una persona con un proceso de 15 años donde va a quedar embarazada muy joven y donde no solo tiene uno, sino 20 hijos en toda su vida y solo se enfoca mentalmente en ser así. Programa su cerebro para que lo más importante de su vida solo sea ser mamá. Realmente no haces que su cerebro funcione de otra forma, no le das el valor a la mujer como mujer, sino solo le das un valor a la mujer como reproducción. Es triste verlo, pero es una realidad y se vivió y aún viendo el paso del tiempo, en estas fechas hay mamás que solo ven su enfoque y solo ven toda su energía y solo ven su razón de vivir simplemente por el hecho de que tienen que ser mamás. Si no son mamás, entran en depresión o si sus hijos no salieron adelante, todo su enfoque y toda su vida se vuelve tristeza porque fueron unas malas mamás. No, el ser mamá es muy importante, pero es aún más importante el cómo eres tú como mujer. Eso va mucho más allá. Ser mamá es un proceso de tu vida y tus hijos, como lo he dicho en algunos videos, son prestados también. Tú no puedes enfocar toda tu energía, toda tu vida y todos tus estados emocionales a solo el hecho de ser mamá, porque ahí no está el todo de ti, es solo una parte. Pero sigamos con la historia. Luego, después viene todo el proceso donde el hombre, al tener esclavos, tener mayordomos, tener mujeres de limpieza u hombres de limpieza en su casa, dejan eso a un lado porque se rompe la esclavitud, deja de existir la esclavitud, entre comillas, deja de existir la esclavitud. Y el hombre, para reemplazar todos esos labores que se hacían en el hogar, usa a la única persona que tiene a su lado y es a la mujer, a la mamá de sus hijos, y la usa para que cumpla todos los roles de la casa. Lo que hacía un mayordomo, lo que hacía una señora de limpieza, lo que hacía un esclavo, y empieza a usarla a ella para todo ese trabajo. Entonces, nuevamente dejamos el papel de mujer a un lado y ahora la volvemos una esclava. Primero era un objeto que se cambiaba por moneda y era una esclava, lo cual se le permitía golpearla y maltratarla psicológicamente y físicamente si no te obedecía, porque claramente estaba cubriendo un rol de una persona a la que sí podías hacerle eso en esa época, lo cual también estaba muy descabellado. Las, las mujeres empiezan a crecer con ese pensamiento en su cabeza desde muy pequeñas, donde creen que esa es una realidad absoluta y que no tiene que haber otra diferente. Es un tema que realmente choca al hablarlo y me genera un enojo porque
Es ridículo. Pero sigamos. Luego viene todo el tema de la mujer no puede estudiar, la mujer solo se debe quedar en el hogar cuidando a sus hijos y la mujer no tiene los permisos ni para votar ni para hacer las cosas que hace el hombre. Su mentalidad sigue siendo a reprimirse y ser el segundo rango del hombre, donde simplemente tiene que estar ahí, donde el hombre dice y como el hombre dice. Esto es una locura porque empiezas a entender un poco por qué las mujeres, aún en esta época hay mujeres tan machistas, pero recordemos de dónde vienen. A veces se nos olvida que nuestro cerebro se programa de acuerdo a cómo nos educan y cómo nos enseñan y creemos que eso es real, lo cual no es así. Luego que pasa el tiempo, llega el feminismo, llega la mujer que dice como no, yo quiero estudiar, yo quiero hacer y demás. Y hay una guerra bastante fuerte entre el hombre y la mujer a ver quién tiene la razón, quién es mejor y cómo podemos superar al otro. Y en ningún momento cómo podemos hacer equipo. Se empieza esa guerra, se hace todo ese proceso y ya llegamos más a la fecha actual donde la mujer ya tiene un poder, donde la mujer viene en ciertas etapas o ciertos momentos donde está la mujer que aún es machista, donde cree que si el hombre es superior a ella y donde cree que el hombre es quien debe hacer todo y ella debe estar quieta en casa. La otra mujer que ella es la que es un poco más entendible y es un poco más racional a sí misma y dice yo tengo el mismo valor que el hombre, yo no soy menos ni él es menos. Y ya está la mujer fanática que dice que el hombre es menos y ellas son mucho más. Que de cierta forma sí lo son, porque sin ellas no existiría la vida, pero claro, necesitan al hombre también. Entendiendo todo esto en la historia, tú te das cuenta del por qué muchas mamás son como son ahora, que quizás golpearon a sus hijos, que quizás los gritaban, que quizás eran fuertes con ellos y que muchas personas dicen es que se necesita. No, no se necesita. Así las criaron a ellas. Es muy diferente. Se entiende el concepto de otra forma. Ya entendiendo todo esto, vamos ahora a la parte donde vamos a hablar un poco sobre todo lo que ser mamá conlleva y qué procesos hay en toda esa gestión. Así que bueno, espero que hayan entendido un poco de su historia, comprender un poco de por qué son como son y creen que las cosas están bien así. Y ahora vamos a ver todo su proceso para ser mamá. En este momento, ya entendiendo su historia, entendiendo por qué las cosas son como son, ahora vamos a entender un poco todos esos cambios que la mujer tiene al momento de ser mamá. Esos cambios donde vienen a ser tan fuertes en su cuerpo y en sus estados emocionales y lo que conlleva el parto y demás para dar luz, dar vida a un ser que entiende y hay una conexión directa y automática. El proceso es bastante interesante porque en los primeros meses de su gestación, de estar embarazada, su cuerpo empieza a tener un cambio hormonal y un cambio físico donde realmente cambia de forma abrupta y de forma muy fuerte. O sea, que a ti te estiren la piel a un punto donde realmente estás cargando algo que llega a pesar varios kilos y que, o gramos o kilos, depende de lo grande o pequeño que sea el bebé. Yo cuando nací pesaba muy poco. Pero ahí es donde tú entiendes que el proceso no es sencillo y que el hombre no lo hubiera podido llevar porque son muy quejumbrosos. La mujer carga con eso durante 9 meses donde se estira su piel de una forma exagerada, donde sus senos empiezan a producir leche y empiezan a doler, donde su espalda se empieza a cansar,
donde empieza a sentir emociones mucho más fuertes que antes, donde hay cosas que antes le encantaban y le van a dejar de gustar, le van a producir vómito, le van a producir malestar general. Eso, de cierta forma, no es humano, no es bonito. O sea, hay un amor aún más grande que ello y es el hecho de ser mamá. Y está bien. Y soportan todo ese proceso y está bien. La decisión se tomó y lo quisieron hacer así. Y es respetable. Pero su proceso que se lleva para nada es lindo. Es un proceso arduo, intenso y donde muchos hombres dejan a las mujeres solas en esos procesos cuando deben estar siempre dando apoyo y compañía y estar en los peores momentos como lo han estado en los mejores. Es un tema donde empezamos ahora a entender que la lucha sea sola y que no hay alguien que esté ahí para apoyarte y así sea cargarte la panza. A veces ayuda. Todo eso combinado nos hace entender el por qué muchas mujeres son como son ahora y por qué hay esa guerra del feminismo en querer mostrar y hacer entender todo este proceso de que no es sencillo. Y en este momento solo lo estoy enfocando a las mamás. Ahora, el momento del parto, donde tu cadera se abre, tus huesos se abren tanto que pareciera que se rompieran y el dolor es tan intenso para que salga un ser que es muchísimo más grande que el espacio. Eso es una locura. Realmente es una locura. Y luego todo ese proceso de crecimiento del bebé, donde él no entiende nada porque está aprendiendo y tiene un instinto suicida que toca estarlo salvando todo el tiempo. Todo eso hace que pese el valor de ser madre. Todo eso hace que nosotros empezamos a tener un poco de compasión de todo lo que se vive, de todo lo que quizás no vemos o no entendemos en el proceso y que aún lo conocemos, pero nos hacemos los pendejos. Y nuevamente reitero, lo dije al principio de este episodio, nadie pidió nacer. Se hace porque se tiene que hacer crecer la humanidad y se hace por varias razones, entre ellas por el deseo de querer ser mamá o por un mandato de Dios, cada quien lo cree como considere. Pero todas esas cosas que se hacen tienen sacrificio y un peso muy importante y un valor enorme. Entendiendo todo eso que lo dije a grandes rasgos, porque el proceso lleva mucho más, pero lo dije a grandes rasgos, ahora entender la historia nos ayuda a comprender el presente y el futuro. Ahora hablaremos de nosotros como hijos, qué debemos hacer y cómo debemos entender a nuestra mamá. Y quizás el caso de que la mamá se haya muerto, cómo entender a nuestro papá, mamá. Entonces, bueno, espero hayan entendido todo ese proceso y ahora vamos con una parte muy bonita que va dedicada directamente a los hijos. Nuevamente lo reitero, porque lo he escuchado un montón de veces y yo soy consciente de ello de que nadie pidió nacer. Lo reitero porque es una forma también de evadir esa responsabilidad afectiva. Yo no pedí nacer, todo me lo tienen que dar ustedes y sí lo hacen. Pero también hasta qué punto no somos conscientes de que en muchos casos nos dieron la vida lo mejor posible. Muchos no viven bien, créanme que no. Muchos no viven bien. Entonces, si es un proceso para que la humanidad no se extinga, si es un proceso para que sigamos creciendo, siendo mejores cada día,
¿por qué no intentar nosotros también ser los mejores con lo que ya conocemos? Ya sabemos la historia, ya entendemos por qué quizás muchas mamás son como son. Entonces, si ya entendemos eso, podemos ser totalmente comprensivos o ayudarlas a cambiar o simplemente amarlas como son. Nunca les ha sido fácil. Y literal, nunca. Desde los inicios no ha sido sencillo. Tú como hijo, intenta ponerte en los zapatos de toda esa historia. Y como hija o hijo, intentar comprender que antes las cosas no eran sencillas y que eso moldea la mente y la cambia para que no estén bien emocionalmente y pues, mientan todo el tiempo. Tu mamá te puede decir que está bien cuando por dentro no lo va a estar. Te va a decir que se siente cómoda cuando lo único que quiere es que tú estés bien. Todo eso son sacrificios que se hacen y que tú entiendes ya de adulto y empiezas a comprender cómo funciona todo este proceso de amor y debe ser recíproco. Y sí, nuevamente te digo a ti como hijo o hija o hije, depende cómo te consideres, pero tu mamá y tu papá mamá vienen a hacer un rol importante y es que tú eres como eres gracias a lo que ellos han hecho. No es sencillo ser papá y para mí menos en esta época, pero lo han hecho. Han podido salir de todo eso y las mamás han dado una guerra para estar ahorita en una posición en la que están. Tú como hijo intenta ponerte un poco en los zapatos de toda esa historia y comprender que hacen lo mejor posible con lo que les han enseñado. No tienen más información y creen que la nueva información de pronto está errada porque es lo que han vivido. Entiende y comprende eso. No es sencillo moldear a alguien que ya fue moldeado. Es un trabajo arduo y a veces no se puede porque quizás para moldear algo tienes que romperlo para volverlo a construir y a veces ellas no se dejan romper en el buen sentido. Así que ama a tu mamá con toda la comprensión, el entendimiento y la sabiduría de entender su pasado y entender qué pasa y cómo sucedió todo. No te estoy diciendo también que sea un proceso fácil para ti, hijo, o hija, o hije. Es más un proceso donde tú vas analizando tu día a día y cómo es tu mamá y así puedes llegar a entender cómo son las cosas ahora. Así que ámala, dale gracias por todo lo que ha hecho, aunque tú no lo hayas pedido, igual lo hizo. Simplemente es un lenguaje de amor y eso debe ser valorado. Y por último, compréndelas. Así que gracias mamá, gracias por todo lo que has hecho en mi vida y espero que mucha gente agradezca a la suya. Voy a hablar sobre una última cosa y es ese rol a la mamá de qué veo yo y qué siento de las mamás de ahora y cómo siento que pueden mejorar para que su vida sea mejor. Así que bueno, ahí vamos. Mamá linda, mamá querida, tú no eres solo mamá, tú eres una mujer. Tú no solo estás en el mundo para ser mamá, tú también eres esposa, también eres mujer, también eres persona, también eres amiga, también eres tía, sobrina, nieta, abuela. Tú no solo eres mamá. No enfoques toda tu energía
porque tú también eres persona que tiene gustos, necesidades y caprichos y sentimientos y demás. No eres solo mamá, tú eres mucho más allá, tú eres una esencia del todo. Y entre ese todo no solo está ser mamá, no puedes enfocar todo y tus emociones todo hacia tu hijo. Tú no eres solo mamá, tú eres mucho más. Así que empieza a entender que si que tus hijos son prestados, en algún momento se irán, que todo lo que tú tienes y lo que has hecho por tus hijos en algún momento también se va. Tú eres mucho más que solo ser mamá, que estamos mil veces agradecidos y millones de veces agradecidos por ser mamá, pero tú no tienes que aguantar un mundo, un infierno por ser mamá. Tú no solo eres mamá. Analízate, descubre en ti todo lo que quieres y no quieres, y también date mucho tiempo a ti. Busca soluciones para poder encontrarte y poder darte cuenta que tú no solo eres mamá. Es importante serlo, sí, porque lo decidiste así, pero si tus hijos se van, si tus hijos quizás mueren, si tus hijos no te aman como tú quisieras, no dependas toda tu emoción y alegría enfocada solo en eso. Tienes millones de cosas más que te pueden hacer feliz, porque no solo eres mamá, eres mucho más. Así que este mensaje es para que si sientes algo en lo que quieras hacer, si sientes que puedes hacer más, hazlo. No te sientas mal por querer disfrutar la vida, claramente sin el hecho de mandar todo a la mierda, porque pues obviamente hay una responsabilidad que tomaste, pero que no sea tu 100% de ti, que no te lleve todo, que no ocupe tu 100% de tiempo ni nada de eso, sino que puedas tener tiempo de más cosas, y si se puede. ¿Por qué? Porque no solo eres mamá, eres mujer, eres persona, y tienes que hacer muchas cosas más porque te vas a desgastar. Así que, pues, feliz día a las madres. Espero que haya sido un capítulo que les haya gustado. Feliz día, mamá. Gracias por todo. Gracias por darme la vida. Gracias por todo lo que me has enseñado. Y gracias a ti y a todo lo que hemos vivido, soy quien soy ahora. Así que gracias, mamá. Les deseo una excelente semana. Gracias por estar acá en la sala de Malpic. Les deseo un bonito jueves. Y